Por la noche, 21 Noticias conversó con la procuradora, quien nos comentó que se trabaja a diario en las reuniones de gabinete para recuperar las calles de la ciudad y la confianza de los capitalinos. Para llevarlo a cabo, se tienen diversas estrategias y una de ellas, pues fíjese que es la elaboración de una plataforma que facilite realizar una denuncia. Aquí la información. Que la gente cuando vaya sepa que va a pasar algo, que va a ser atendido y que no va a haber impunidad, ¿no? También una cuestión elemental que es que se le facilite a la gente cómo presentar una denuncia. Creo que horas, 5 horas, que se le pregunte, repregunte, ratifique, etcétera. En eso estamos trabajando. Por el momento, pues tiene que ver con la elaboración de una plataforma. Bueno, comentarles que en la comisión técnica que nombró el Congreso para la transición se encuentra la licenciada Patricia González, que ella fue la impulsora de la Fiscalía de Chihuahua, y la Fiscalía de Chihuahua tiene un tiempo de atención promedio de 17, 18 minutos. A eso queremos llegar y ella nos está apoyando para que empecemos a echar a andar un plan piloto para que la ciudadanía sienta el cambio. Creo que lo importante es que se sienta rápidamente atendida. Primero atendida y rápidamente atendida.